me pone este estudio casi en una crisis personal. Por un lado, la crisis porque por primera vez probablemente en lo que va de este gobierno, estoy de acuerdo con lo que dice Gobernación y Relaciones Exteriores. En el IMCO no hubiéramos aprobado el estudio tal como fue presentado. Porque el del Instituto Británico. Exacto, porque lo que está comparando son peras con sandías y sandías con computadoras. O sea, te pone primero el número de homicidios en términos absolutos o de muertes por violencia en términos absolutos, pero no te lo normaliza por población. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos para el caso mexicano, el estado donde más asesinatos hubo en el primer bimestre del año en México fue el Estado de México. Pues es el más poblado del país. Es esperable que así sea. Hay una relación, claro. Pero el más violento, donde más homicidios por 100,000 habitantes se cometieron, fue Colima. Entonces, no tiene nada que ver si comparas los números absolutos con los promedios. Estaba checando la población en Siria, tiene 18 millones de habitantes, o sea, es una sexta parte de México. Irak, que sería de acuerdo a lo que nos presenta este Instituto de Seguridad Estratégica del Reino Unido, Irak tiene 38 millones de habitantes, o sea, una tercera parte de la población mexicana. Entonces, sí está, no me parece una comparación metodológicamente seria. Lo que sí es ineludible es que tenemos un problema de violencia brutal. No será serio, pero es escandaloso. Exacto. Y ahí por eso es la crisis. O sea, no quiero minimizar el problema, no quiero sonar como boletín de la Secretaría de Gobernación. La manera en que se presentan las cifras sí no habla de un rigor metodológico. Por ejemplo, Brasil es un país que en números absolutos y en promedio por 100,000 habitantes tiene más homicidios que México. Y no veo a Brasil en esa lista. Y asumen, nos ponen en un nivel de guerra, que creo que puede haber argumentos para decir que México está en un medio de un conflicto bélico, en medio de una guerra civil entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, pero creo que no tiene nada que ver con un proceso como el de guerra civil en Siria. Aún así, tenemos 23,000 muertos y ha sido de los bimestres más violentos en 20 años. Si tomamos el bimestre enero-febrero de principios de año y la manera en que va apuntando 2017, puede ser de los años más violentos en la historia reciente del país. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Olvidémonos del estudio por un momento, metamos esta jerarquización, este ranking en un cajón. Yo creo que no estamos dando las respuestas adecuadas. Hay una frase ahí muy famosa de Albert Einstein que dice que el principio de la locura es cuando haces 100 veces el mismo experimento con el mismo procedimiento y te da el mismo resultado. Y lo haces por 101 veces igual y esperas un resultado distinto. Y creo que esta frase de Einstein es una metáfora muy dramática para México. Suben los homicidios y seguimos haciendo lo mismo. La semana pasada hablamos sobre la legalización de la marihuana y me pareció una experiencia muy interesante de ver la audiencia y el público que tienes, Pepe. Mucha gente me rebotó, participé en muchas discusiones derivadas de esa intervención. Y yo creo que deberíamos probablemente plantearnos una legalización más ambiciosa. O sea, sí generaríamos, con drogas legales seguro se generan crisis de salud pública, seguro se generan habrá crisis de adicciones que tendremos que empezar a pensar cómo tratar. Pero si realmente queremos enfrentar el problema de fondo, creo que tenemos que empezarnos a plantear soluciones distintas. El huachicol, que ya ha llevado buena parte del programa del día de hoy, ese es un crimen que hay que atacar con toda la fuerza del Estado mexicano. Están robando un patrimonio, el crimen organizado se está apropiando de un bien ajeno. Pero debemos distraer de las fuerzas del orden la capacidad del Estado mexicano para combatir el crimen, de estos crímenes que sí son más dañinos para el patrimonio de las personas, para su integridad física, para la economía, a un crimen que es el narcotráfico, que no era crimen en el siglo XIX, se criminalizó a partir del siglo XX. ¿Debemos estar ahí o es hora que empecemos a cuestionar la prohibición como una industria que está generando efectos mucho más negativos que los que quiere prevenir, Pepe?